En la línea Claudia Díaz Tablada, magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz. Hemos platicado algunas veces. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alejandro. Qué gusto saludarte. Un gusto en saludarte, Claudia. Estamos ocupados, por supuesto, y preocupados. Los ciudadanos nos lo han hecho saber a través de redes sociales, de líneas telefónicas y demás, sobre cómo se ha ido recrudeciendo, lo cual es un hecho. La violencia, por supuesto que en el país y en el mundo, pero hablando del tema político electoral, la violencia contra precandidatos, precandidatas, candidatos y candidatas. Hoy tan solo estamos reportando la muerte de dos precandidatos allá en Marabatío, Michoacán, lo que ha pasado aquí en el estado de Veracruz. Se habla de que cuando menos durante enero 20 personas ligadas a temas político-electorales han sido asesinadas, de acuerdo a datos de Data Cívica. ¿Qué está pasando, Claudia? Es un panorama complicado y lo que no queremos, por supuesto, es que se ahuyente al votante para el día de la elección. Sí, claro. En realidad, bueno, es un tema bastante sensible, sobre todo, y se ha observado finalmente que en la actualidad, pues ya se presentan un mayor número de casos de violencia. En el caso del Tribunal Electoral, que garantizamos derechos político-electorales, recibimos muchos asuntos siempre relacionados con violencia política en razón de género, que es contra las mujeres, o también violencia política en general en el caso de cuando se trata de hombres que están ocupando cargos a distintos niveles de los ayuntamientos. Por ejemplo, nosotros advertimos que ha ido aumentando el tema de la violencia y que a mayor participación de las mujeres, mayores casos de violencia. En el estado de Veracruz, por ejemplo, aquí en el tribunal, podría yo comentarte que el año pasado, en 2023, se presentaron diversos medios de impugnación que venían alegando que se estaban realizando actos de violencia en su contra. Y en el caso del año pasado fueron 60 juicios, 60 medios de impugnación donde venía alegando temas de violencia. Finalmente, únicamente se acreditaron en 8. Y en lo que va de este año, se han presentado 15 asuntos donde vienen alegando el tema de la violencia política o violencia en general en el caso de los hombres, porque finalmente las personas que se encuentran ejerciendo cargos públicos en tomas de decisiones, se les está impidiendo realizar sus funciones a través de distintos actos que podrían constituir violencia política. Entonces, a ver, estoy platicando con Claudia Díaz, que es magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz. El tema de la violencia política, ¿de dónde a dónde abarca, Claudia, para que lo entendamos? Desde no dejar ejercer un cargo, no necesariamente por una violencia física, sino de otro tipo. ¿De dónde a dónde va la violencia política? Sí, la violencia política puede presentarse desde, por ejemplo, que hay un tema bien importante, tienen que estar en ejercicio de derechos políticos, es como la clave. Y aquí, en este caso, por ejemplo, en este proceso electoral, quien inicia ya, por ejemplo, ya desde los candidatos, por ejemplo, ellos ya se encuentran en ejercicio de derechos políticos y desde ahí se pueden empezar a presentar casos de violencia, hasta inclusive ya cuando entran en funciones también ahí se pueden reflejar actos de violencia, ya cuando que abarca la permanencia y ejercicio en el cargo. Durante todo el cargo que ellos están desempeñando se podrían presentar actos de violencia y podrían demandar finalmente ante el Tribunal Electoral. Ahora bien, ¿qué tanto está denunciando? ¿Qué tanto se está denunciando el tema, no? Porque lógicamente para llegar a, por ejemplo, un asesinato, que es un asunto pues, máximo, terrible, por supuesto, arrancan las amenazas, ¿no? Entonces, y así hemos registrado los temas, Claudia. O sea, se generan las amenazas y posteriormente algunas de ellas terminan en desenlaces horribles, ¿no? A ti que te toca ver esto, ¿qué tanta consecución hay, por supuesto, de un hecho demandado, Claudia? Sí, bueno, nosotros como máxima autoridad garante de los derechos político-electorales en el estado de Veracruz, precisamente tratamos de garantizar que no se violenten los derechos político-electorales
y analizamos cuando vienen alegando que tienen amenazas, que también se les está impidiendo su ejercicio en el cargo. Con independencia del tema electoral, esto también podría desencadenar en responsabilidad de materia penal. Que por ejemplo ya tiene que ver si ya les están afectando ya de una manera directa en su integridad, puede ser, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros analizamos y nos apoyamos mucho precisamente en el caso de la violencia política contra las mujeres en razón de género, de un protocolo que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que para que nosotros podamos determinar si existe la violencia, primero acreditamos si se está dando esa responsabilidad o esa conducta de las que se les viene imputando, y posteriormente corremos ese test y tienen que cubrirse determinados elementos para que nosotros lleguemos finalmente a la conclusión de que sí se está dando el tema de la violencia, como es en el caso de las mujeres, que se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer, que tenga un impacto diferenciado desproporcionado, sí, que esté en ejercicio de derechos político-electorales, quién se la realiza en este caso, que puede ser cualquier persona, pero también de qué manera se realiza. La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece precisamente las maneras como puede ser física, psicológica, simbólica, patrimonial, etcétera, entre otras, y a partir de ahí nosotros podemos determinar si se está dando el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero también nosotros podemos analizar en el caso de hombres si se están generando a través de actos la violencia política simplemente. Oye, Claudia, ya me tengo que ir a la pausa, pero la verdad sí quiero preguntarte a ver si lo podemos responder rápido así. Decías en tu primera respuesta que a mayor participación, me llamó la atención, a mayor participación de las mujeres, mayor violencia. Sí, efectivamente, es un fenómeno que se ha observado y que inclusive se ha discutido, y que finalmente actualmente las mujeres están desempeñando cargos que ordinariamente antes los realizaban los hombres. Entonces, como que se ha sentido un cierto desplazamiento hacia los mismos, y por eso se están generando, es la respuesta que nosotros podemos encontrar, de que se están generando mayores actos de violencia. Sin embargo, se tiene que garantizar un libre ejercicio de los derechos políticos, y para eso pues entramos nosotros, el Tribunal Electoral en este caso en el estado de Veracruz, analizamos estas controversias y finalmente vemos si se acreditan o no, y siempre buscando garantizar un libre ejercicio de los derechos políticos. Claudia Díaz, te mando un fuerte abrazo y gracias por estar en comunicación con nosotros. Abrazos, Claudia. Muchas gracias, Alejandro. Gusto en saludarte. Oliva Noticias.